Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar esta clase y voy a explicar el objetivo que se tiene en esta ocasión. Como ya se sabe, este es un curso eminentemente práctico. He hecho más o menos una explicación, no más o menos, una explicación que espero se haya comprendido de cómo es que vamos a desarrollar el curso que tiene que ver con la elaboración de un modelo dinámico. Los aspectos característicos del modelamiento dinámico no es muy complicado. No es muy complicado. Los instrumentos, los aspectos que hay que considerar son básicamente, digamos, intuitivos. Sin embargo, la complejidad es el hacer de un episodio fenomenológico, es decir, de una situación que ha sucedido a lo largo del tiempo, un modelo dinámico, o sea, llevarlo a una expresión dinámica. Y hemos dicho que para hacer eso, lo primero que tenemos que familiarizarnos con el ámbito en el que eso que voy a estudiar se produce, ¿no? Ese ámbito que se produce en el ámbito donde ese fenómeno que voy a estudiar se da. Y entonces ir identificando procesos, identificando la manera como se van a dar los sucesos ahí. Tratando de buscar variables explicativas cuya característica es que se trata de la identificación de características del fenómeno. Esas características del fenómeno deben tener condición causal, dijimos, es decir, una característica debe, al modificarse, al sufrir un cambio, producir un efecto de transformación y de cambio a otra característica. Y esta otra característica, por esa razón, sufrir también cambios que a la vez van a generar un efecto sobre otros y sobre otros, y así sucesivamente generando ciclos de retroalimentación causal, ciclos de retroalimentación causal. En ese proceso nos encontramos, como expliqué la vez pasada, en una situación de transformaciones que van en unas circunstancias aumentando y en otras reduciendo dichas características por efecto que hay una condición de retroalimentación y que el fenómeno por ese asunto tiene una variación dinámica. No tiene una variación continua y lineal, porque de ser así no habría dinámica. Lo dinámico es porque hay transformaciones, por lo tanto, por algunos factores preponderantes puede aumentar, por otros factores que se vuelven preponderantes en ciertas circunstancias, puede reducirse y va generando un efecto de transformación a lo largo del tiempo, estando determinado no porque pase el tiempo, sino porque estos efectos causales tienen una incidencia determinada en un tiempo determinado y tiene otro tipo de incidencia en otro momento. Y entonces ahí vemos la dinámica. Hay cosas que suceden porque se está produciendo una situación, pero al producirse esta situación va a generar cambios que a la vez podrían digamos, lo que está sucediendo. Digamos, en la economía, yo quiero estudiar el tema del comportamiento del consumo de un producto determinado, el consumo de un producto determinado,
Y posiblemente hay factores que tienen que ver con la posibilidad de producir insumos que llevan al hecho de que yo puedo producir. Pero las condiciones que se van a dar por la moda, por las competencias que hay, ese producto podría ser demandado en mayor o menor volumen. Y esto va a cambiar en la medida que las empresas inviertan en digamos, propaganda, en la medida que se producen cambios en la moda, en los estilos de vida. También puede cambiar porque la economía va a cambiar. Hay una situación de crisis y entonces si hay un problema de reducción, digamos, de la capacidad de ingreso de las personas, posiblemente se reduzca el consumo. Si por el contrario aumenta por razones diversas, el consumo puede aumentar, etc. Esa variedad de factores es lo notorio, lo característico de un sistema dinámico, dado que no hay una forma muy rígida, muy estricta, para que se generen los efectos que van a suceder. Normalmente, un sistema no dinámico es aquel que se controla bajo uno o dos factores y ya se sabe qué cosa va a suceder en el tiempo, mientras que los fenómenos dinámicos sufren variaciones a veces no predecibles, sino por razón de la combinación de los factores que están interviniendo. Entonces, yo quiero ver ahora o escuchar y el sustento que ustedes dan en relación a que lo que han escogido tiene comportamiento dinámico, ¿ya? Y no está, digamos, determinado por factores limitados y digamos, sea un fenómeno que su condición de comportamiento sea, digamos, demasiado previsible, ¿no? Previsible. Bien, entonces, ¿cómo nos toca el día de hoy? A ver, permítame mirar mi... Ya, entonces estamos en el caso. Entonces, ahora ya damos este trabajo ha sido presentado por 4 grupos. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 4 y el grupo 5. Así lo tengo registrado. Y vamos a empezar entonces con el grupo, deberíamos haber empezado con el grupo 6, pero el grupo 6 no ha presentado, por lo tanto, volvemos a empezar esta vez con el grupo 1. El grupo 1 que está integrado por Jazmín y por Luis. Ahora, está Luis Padilla, no lo escuché en la lista. Profesor, él me había escrito que no iba a poder asistir el día de hoy. Ya, entonces pones tú sola, ¿no? Estás en la posibilidad de exponer el caso. Yo me había preparado, o sea, me había centrado en la primera parte de la exposición. ¿Podría explicar? No, escucha, Jazmín, y a todos, ¿ah? El trabajo es un trabajo individual, es decir, todos tienen que ver todo. Si yo lo coloco de dos, porque de esa manera hay un mejor aporte al razonamiento, a la, digamos, búsqueda de darle solución al modelamiento. No es porque se divide japanaja las tareas, yo hago esto, tú haces eso. No es así.
todos deben ver todo. Entonces, esa explicación que me das no es la correcta porque debería ser, yo les dije, debería ser individual, porque yo necesito que todos vean todo, no solamente una parte. Vas a tener que hacer un esfuerzo, y si no lo has visto ya, yo tendré la condición pues, de entender en qué medida hay comprensión del tema, ¿no? Bueno, empezamos, Jazmín. Puedes empezar. Tienes 45 minutos como máximo. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro análisis de exposición había sido las enfermedades infecciosas, ¿no? Dentro de las enfermedades infecciosas, la clase pasada habíamos hablado de muchas de ellas, ¿no? Que sabemos que son frutos de agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos, etcétera. En este caso, vamos a abarcar el caso específico del virus del VIH, SIDA en el Perú post pandemia. Vamos a abarcar lo que es la introducción, la evolución histórica del virus, marco teórico, análisis de los datos, tendencia y los factores que influyen en el aumento. Primero, como hemos tocado lo que es el VIH, vamos a hablar sobre esto. El VIH, como sus siglas dicen, ¿no? Virus de inmunodeficiencia, o el SIDA, que quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que esta es la fase más avanzada del VIH. Ya al desglosar esta exposición, vamos a ver que el virus ¿no? pasa por tres fases, ¿no? La última fase es lo que es el SIDA. El VIH o el SIDA llega al Perú en el año de 1983 por el doctor Raúl Patruco, ¿no? Investigador de la Universidad Cayetano Heredia, quien diagnosticó el primer caso aquí en el Perú. El primer caso se creía, bueno, era de un paciente homosexual, que se creía que era por la transmisión, ¿no? De hombre a hombre, etcétera. Ahora, en sus primeros años, la respuesta peruana estuvo marcada por este estigma, ¿no? Y la desinformación y la lentitud institucional de esta. Durante la década del 1990, la respuesta peruana, las organizaciones emergieron para defender los derechos de las personas afectadas, para que también promover la prevención y combatir con esta la discriminación. Ahora, vamos a ver la expansión del acceso a tratamiento desde el año 2000 al 2010. Vamos a ir por años. Ya, el Fondo Global de la Lucha contra el SIDA, ¿no? financió programas claves, ¿no? permitiendo así a que más personas accedan a medicamentos gratuitos. En el 2007, el Ministerio de Salud, o el MINSA, ¿no? aprobó la norma técnica de la salud para el manejo de la infección del VIH. En los cambios epidemiológicos, según la ONU-SIDA, en el 2019, aproximadamente 87.000 personas estaban viviendo con VIH en el Perú, con una prevalencia del 3% de la población general, pero mucho mayor en grupos clave, ¿no? Como es los que tienen relación hombre con hombre, que sería el 12%, y el 20% de las mujeres trans. Luego tenemos los avances legales y sociales. En las últimas décadas se ha registrado, ¿no? en el marco legal medidas contra la discriminación. Así, la ampliación de servicios, campañas contra el estigma, además de las reformas que facilitaron el acceso de los servicios a jóvenes y poblaciones vulnerables.
El impacto de la pandemia del COVID, ¿no? Sabemos que la pandemia interrumpió la prevención y el testeo y atención rutinaria de esta, ya que en este periodo no se podía hacer mucho de eso, ¿no? Ya que estaban restringidas los accesos a las áreas. Pero ya a partir del 2021 se han retomado estas campañas de testeo y también se vio reforzada por la telemedicina, ¿no? Que es el seguimiento a los pacientes. Y ahora en la situación actual, hoy el estimado de personas que tienen este virus es 70.000 personas con la cobertura de la ART, que sería ampliada aún con las brechas del diagnóstico de personas que todavía no saben que están infectadas. Características y evolución del SIDA. Aquí vamos a ver el VIH, decimos, ¿no? Que el principal ataca principalmente a los linfocitos, el CD4, debilitando así nuestro sistema inmunológico. Este virus pasa por 3 etapas. La primera etapa, que es la infección aguda, que es cuando este virus ingresa a nuestro organismo por vía sexual, vía sanguínea o perinatal. Y después sigue la fase crónica o la fase asintomática. Es en la cual este virus ya empieza a reproducirse dentro de tu organismo y así debilitando tu sistema inmune. La fase final, que vendría a ser el SIDA, es cuando ya tu sistema inmunológico ha sido ¿cómo sería? Debilitado abruptamente, en las cuales te deja muy débil o muy susceptible a muchas enfermedades que podemos encontrar alrededor, como es, por ejemplo, la tuberculosis, la neumonía, muchos virus que podemos encontrar, puede adquirir tu cuerpo ya que estás débil, ¿no? Sin tratamiento, esta fase es mortal. En el Perú, a los inicios del año 80-90, el diagnóstico solía ocurrir ya en las fases finales, en la fase final. ¿Por qué? Por falta de pruebas o por falta de testeo y por el estigma social. La evolución del virus y sus resistencias. Este virus tiene una alta tasa de mutación, lo cual facilita su resistencia a ciertos medicamentos. Ahora, existen 2 variables genéticas, que es lo que es el VIH-1, que es la más común y la más agresiva. Y también el VIH-2, que es la menos transmisible y de una progresión más lenta. Luego, la transformación de la enfermedad mortal a crónica. Acá tenemos a la introducción a la terapia retroviral, que vemos que estos impactos o como las combinaciones de fármacos hacen que las personas tengan acceso a un tratamiento y este pueda alargar su esperanza de vida, ya que anteriormente, como esto era diagnosticado tardíamente, la tasa de mortalidad era más alta. Pero ahora con las combinaciones de fármacos o el acceso a esto hace que esta tasa disminuya. Luego tenemos el estigma persistente, ¿no? Que sería algo social en la cual se ve afectada por la discriminación, ¿no? Y haciendo el difícil acceso al empleo o a la salud. Luego tenemos los modelos, ¿no? Epidemiológicos. Según la transmisión, podemos compartir el modelo compartimental del CIR o el CIR, que divide la población en grupos, en 3 grupos, ¿no? Susceptibles, infectados y recuperados. Que estas son útiles para estimar las tasas básicas de la reproducción y el impacto para las campañas de prevención. Luego tenemos el modelo de redes, que simula las interacciones sexuales o de contacto entre redes sociales. ¿Qué es lo que hacen estas? Evalúan cómo la estructura de las redes de parejas influyen en la transmisión, ¿no? Los modelos de progresión marcovianos representan etapas de la infección. Sabemos que son 3, la aguda, la crónica y lo que es el SIDA.
¿no? Estos son usados para proyectar las necesidades del tratamiento de las personas y el costo en lo que son los sistemas de salud. Luego tenemos el modelo de agentes que simulan individuos con comportamientos específicos. Por ejemplo, los individuos que usan el condón o las adherencias al ERV, etc. ¿Qué es lo que hacen estas? Evalúan el efecto de las intervenciones personalizadas. Luego, la aplicación, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el modelo del MINSA en el año 2015 estimó una cobertura del TAR. ¿Qué quiere decir? Esta es de la terapia antirretroviral, que es esta llegada al 90% de testeo evitaría que 12.000 personas sean infectadas, ¿no? O disminuiría el porcentaje de infectados con una proyección del 2030. Esta incluye variables de migración interna y acceso a la salud rurales. Luego, el estudio de la UPCH en el año 2018, que es un modelo de redes para analizar la transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres en Lima. Que esto, ¿cuál es su hallazgo? Que el 20% de los nodos centrales de la red sexual eran los responsables, del 20% de las redes, los responsables eran el 60% de los contagios. Ya, análisis de datos y tendencias. En la epidemiología del Perú, aproximadamente el 98.000 personas con VIH con la concentración en Lima y la Amazonía. Mortalidad, el descenso del TAR, pero persisten muertes con diagnóstico tardío. ¿Por qué se da en estos casos? Porque sabemos que dentro de las fases, dentro de las dos primeras fases, el virus invade nuestro cuerpo, pero muchas veces somos asintomáticos. Quiere decir que no se sienten síntomas hasta cuando ya es muy tarde, ¿no? Por eso es que el índice de mortalidad puede ir, aumenta si es que el diagnóstico es tardío. Luego las enfermedades oportunistas, como es el TBC, la micosis, porque ya que el SIDA, como afecta a tu sistema inmunológico, te deja muy débil y susceptible para cualquier otra enfermedad. Entonces, si estás muy débil, la TBC puede afectarte a los pulmones o a cualquier parte, ¿no? O la micosis también, que son hongos. Y la supervivencia del TAR aumenta la expectativa de vida significante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te haces un testeo efectivo, ¿no? O bueno, testeo digamos, en ciertos tiempos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que probablemente puedes ser infectado, entonces es un test. ¿Qué es lo que hace esta? Si es que, am, si es que diagnostican antes, ¿no? Que estás contagiado, tu esperanza de vida se puede alargar. ¿Por qué? Porque ya te dan medicamentos para poder combatir esto, ¿no? Entonces, esto alarga tu ciclo de vida. La distribución mayor en HSH quiere decir hombres que tienen relación con hombres o en la población de trans o migrantes, ¿no? Eh, si el testeo o el testeo y el medicamento se distribuye a la mayor parte donde se encuentran estos focos, el índice de contagio va a disminuir. Diagnóstico y tratamiento, avances en pruebas rápidas y descentralización, lo que les mencionaba, ¿no? Lo que es eh, el testeo. Respuesta institucional, planes nacionales, pero con brechas de recursos. También, por ejemplo, esto se puede ver en planes nacionales en las postas, ¿no? Fomentar estos focos de testeo rápido a la población para poder mitigar o disminuir esto. Factores que influyen en el aumento en el Perú. Factores sociales, el estigma, la discriminación, desinformación sexual.
muchas veces por la discriminación que puedan hacer a las personas que dicen, ¿no?, que tienen SIDA, estas por miedo, por temor, no van a hacerse un examen adicional, un examen médico, o para poder prevenir eso, ¿no? O los factores económicos, como es la pobreza y la desigualdad, que limitan el acceso a la salud. Y los sanitarios, el diagnóstico tardío o la falta de recursos en las regiones alejadas, que generalmente, por ejemplo, en la selva es donde el índice de infección también es más alto, ¿no? Uno puede ser por la desinformación que hay o por que no existen o porque la distribución de estos testeos es menor. Escenarios y políticas. Ya, en lo político existen brechas sostenibles y burocracia. La migración interna, la migración del campo a la ciudad, la vulnerabilidad laboral y social, o la externa, la población venezolana con barreras de acceso. Por ejemplo, no sabemos que en estos tiempos, o bueno, en los últimos años, ha habido muchos inmigrantes venezolanos, ¿no? En los cuales uno no, si bien es cierto, por ejemplo, en las postas te pueden atender, bueno, después del COVID, sé que la mayoría de personas que no tenían seguro se les ha afiliado al SIS. Entonces, pero a los peruanos, ¿no? ¿Qué pasa con la población extranjera? ¿No? No tienen esos beneficios, esos mismos beneficios que tenemos nosotros, pues los cuales también se podría evitar, ¿no? Es la propagación de este virus, o del SIDA. La transfronteriza, la minería y atractivas en la Amazonía, que existe una alta vulnerabilidad. Impacto, la migración no trae el virus, pero amplifica las vulnerabilidades. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bien, gracias, Jazmín. Bueno, voy a aprovechar para hacerte algunas indicaciones, ¿ya? Uno, que, y es para todos, yo cuando hago un comentario a algún grupo, por favor presten atención todos. La patología individual no es un interés de la dinámica de sistemas, no entra dentro de el abordaje que la dinámica de sistemas va a hacer. Son las patologías sociales las que hay que observar, las que hay que ver con cuidado y encontrar los factores que tienen que ver en una amplia cobertura o agregación que produce algo, un fenómeno. No, o sea, la dolencia individual es una cosa. Y lo que corresponde a la dinámica del sistema es ver la dolencia social. Social. O sea, como aspecto ya fenómeno social. Es decir, la explicación ha hecho, digamos, énfasis o se ha centrado más en el SIDA como la enfermedad de una persona o de la persona, no como un problema social. Además, el desarrollo de un caso requiere que uno tenga información agregada, o sea, globalizada, que dé cuenta de lo que pasa con el fenómeno o con los factores que están relacionados a dicho fenómeno, lo cual no se ve. Digamos, para otro tema, para otra manera de abordar las cosas, uno requiere un entendimiento, una explicación del tipo que se ha hecho. Pero yo no, yo quiero saber cómo evoluciona socialmente el tema en términos de factores económicos, sociales, culturales, sanitarios, que estén asociados para
el incremento o la reducción de este aspecto, esta materia que están queriendo estudiar. Y entonces eso, y además tiene que estar claro la correspondencia que hay entre un factor y otro, ¿no? Entonces, digamos, un fenómeno dinámico normalmente no está acotado en sí mismo, no está acotado en los factores que, digamos, describen las características del fenómeno en sí, sino de otros factores que la empujan desde el ámbito donde se encuentran, como en este caso posiblemente tienen que ver con aspectos culturales, con conocimiento, costumbres, tiene que ver posiblemente con volúmenes de aplicación de medidas sanitarias o de salud, etc. Es decir, y esas están relacionadas a aspectos más generales, más globales, ¿no? Ahora, no olvidar que las políticas no son factores dinámicos, sino que enmarca factores dinámicos. Porque políticas, por ejemplo, de prevención, de extensión de los servicios de salud, eso es una cosa. Pero cuánta gente está involucrada es el factor que necesito saber. ¿Cuántos están siendo tratados o están siendo cubiertos por el sistema de salud? No, porque de repente ha habido una política que ha establecido eso. Ahora, los extranjeros tienen cobertura de salud, ¿eh? Lo que pasa que no es los extranjeros, el problema no es el extranjero. El problema es la protección de la salud. Es el marco general es que en el país hay políticas y medidas que se toman sanitarias, independientemente de dónde se produzcan, quién las tiene. ¿Entiendes? Hay aprovisionamiento, por ejemplo, de medicamentos para la tuberculosis, porque la tuberculosis debe ser contenida, ¿no? O sea, no la tuberculosis de gente de la selva, no la tuberculosis de la gente de la costa, no la tuberculosis de la gente que viene al país, etcétera. Sino, esta no tiene que ver con, digamos, el comportamiento o las condiciones de ciertos sectores sociales o económicos, sino porque hay a lo largo del tiempo, en virtud de los destinos presupuestales y como respuesta al crecimiento de cierto tipo de enfermedades, la entrega, el aprovisionamiento, la aplicación de ciertas medidas sanitarias. Entonces, en eso hay que identificar. Yo, la verdad es que en la presentación, como digo, se ve una explicación de la patología individual, de lo que pasa con el SIDA a las personas, pero no como un problema social general, que debería abundar en información y en variables, en todas las variables que estuvieran relacionadas, tanto para producir como para contener o que muestre la retracción o el movimiento del comportamiento de esta enfermedad, ¿no? Yo la verdad es que todavía no me convence ese tema. Ahora, eso es lo que es mi comentario que debo hacer. Que el trabajo, Yasmín, vuelvo a reiterar,
es individual. Yo a todos les digo, cada uno debe hacer el trabajo. Y luego, para que esté enriquecido el trabajo, si son dos en el grupo, si son dos, si así es, se juntan para enriquecer el trabajo. No es que yo hago esta parte y tú haces esta parte, yo lo estudio, tú lo presentas, no es así. Es decir, ambos tienen que hacer el trabajo y repito, mi recomendación es de que haciendo los dos trabajos se junten para unir el trabajo enriqueciéndolo con la experiencia de cada uno. De tal manera que no sé, este episodio que hemos pasado, se puede decir, yo estaba preparado por una parte y mi otro compañero ha visto la otra parte. No es así, eso no es trabajar para este tipo de trabajo en equipo, sino acá el trabajo tienen que hacerlo cada uno. No sé, Jazmín, ¿alguna pregunta, alguna observación, un comentario que quieras hacer? No, profesor. Bien, entonces ya he hecho la observación, hay que todavía cubrir ese sustento para la próxima entrega en la que la subsanación, otra cosa, un comentario. Los trabajos tienen pues, la siguiente vez, tiene su carátula general, tiene su carata subsanación del caso, en la cual abunda más información, más amplia, digamos, no individual, y luego viene la carátula del modelo causal, y luego viene ya, si quieren, la descripción de las variables en un causal. Hay que definir las variables, hay que hacer un gráfico de causalidad entre las variables, pero lo más abundante es explicar por qué se relacionan las variables unas con otras, por qué una afecta a la otra y está la otra, etcétera, y por qué razón se da la relación causal. Así es el trabajo que viene, ¿ya? Así debe ser la presentación de los trabajos. Una carátula para subsanar las observaciones de la presentación anterior, la subsanación, la carátula para el tema que toca en esa ocasión y la presentación ahí de lo hecho para esa ocasión, ¿no? Bien, muy bien. Entonces vamos con el otro grupo, que es el grupo 2, que tiene que ver con el tema de las mascotas. Está Diego y Gianmarco. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, pueden empezar. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Vamos a nosotros, somos del grupo de mascotas. El caso que hemos escogido es el caso de control de la población de perros en la calle, callejeros, en España, en el periodo del 2022 al 2024. Los integrantes somos Diego y yo, Gianmarco. Sobre los temas que vamos a tratar, primero es una introducción breve con el objetivo general, el marco teórico de los actores, análisis del fenómeno, información estadística que hemos podido recolectar de los datos de España y algunas tipologías que hemos encontrado. Quiero hablarles primero sobre un fenómeno que en una primera visión podría ser simple. Sin embargo, es un problema de gestión que tiene un poco, según nosotros, un comportamiento dinámico complejo. El control de población de los animales de perros callejeros en España en este periodo mencionado, vamos a ver casos, factores legislativos, de leyes, factores económicos, factores socioculturales y territoriales en el hecho de que vamos a analizar España. Estos han estado interactuando de forma constante.
Se cortó el audio. Se cortó pronto. Ingeniero, disculpe, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, perdón, ingeniero. Ok, eh, podríamos enfocarnos tal vez, ¿no?, en algunas formas de leyes que han puesto en España, que estas han podido modificar las estructuras internas de cómo se han estado tratando la situación de los animales en las calles. Para entender un poco, por ejemplo, sería la prohibición del sacrificio animal, la eutanasia, ¿no? Salvo por ciertos motivos sanitarios, esterilizaciones, restricciones comerciales, que solo no alteran solo cómo funciona la parte económica, sino que también tiene que haber actores involucrados como la administración pública, las administraciones protectoras, los criadores de animales y los ciudadanos que somos nosotros. Eh, este sistema se transformó, pero continuó operando bajo la influencia de la tendencia a largo plazo, como la creciente brecha de la parte comercial de los animales, las mascotas, el sector del pet shop, con ese concepto de humanizar y aumentar el consumo. A más humanización, las personas tienden a los animales tienden a consumir más, pero todo pagado por sus dueños, ¿no? Y aún así podemos observar también el abandono masivo, sin poder ignorar mucho que, aparte que hay mucha humanización, también hay mucho abandono. Además, estos fenómenos tienen cierta estacionalidad, ¿no? Los abandonos a veces ocurren en variaciones como en más temporadas, en las temporadas de verano, en las vacaciones de las personas. Eh, Todo eso nos ayuda a comprender que este fenómeno es un poco dinámico, ¿no? Porque tiene muchas cosas que analizarse para poder entenderse. El objetivo que tenemos nosotros en- es modelar, intentando explicar gracias a la metodología de dinámica de sistemas, este fenómeno del control poblacional. Queremos analizar factores socioeconómicos, normativos, que van a determinar el comportamiento de todas las variables. Y para alcanzar, hemos observado primero el ámbito territorial que vamos a trabajar con España, el marco de la parte temporal que va a ser del 2022 al 2024. Ahora, hay factores con los que quiero mencionar. El primero podría ser la parte de, bueno, mm, tenemos que entender primero que este es un enfoque que vamos a analizar varios factores y tenemos que tener nosotros una vista interdisciplinaria, como lo necesita nuestra carrera. Significa que tenemos que analizar muchos componentes dentro del sistema. En este caso podemos empezar con la sociología y la psicología. Tenemos que entender que hay motivos detrás de la decisión, por ejemplo, para la consecuencia del abandono, por la decisión de abandonar. Eso incluye factores económicos, culturales, emocionales y muchas veces de estatus también. Otro factor es el factor económico. Tenemos que analizar cómo funciona la industria de las mascotas, cómo trabaja la elasticidad de la demanda, de la oferta, ¿no? Cómo se trabaja en esos aspectos. Cuánto cuesta tener una mascota en ciertos lugares de España. Cómo esto se nota dentro del sistema público económico, porque todo tiene una visión también externa. Tenemos que tener también dentro del factor derecho, del derecho a la ciencia política, porque tenemos que, tal vez no vamos a enfocarnos mucho en evaluar las leyes, pero tenemos que evaluar el impacto dentro de este marco de las leyes, eh, para, para poder entender cómo ha influido dentro de los comportamientos de las partes de los actores pertinentes, ¿no? También tenemos que observar la ecología y la salud pública para, más que nada, por ejemplo, para los casos de zoonosis, que son las enfermedades causadas por los animales,
y los efectos ambientales a causa del abandono. También podríamos analizar factores éticos y filosóficos. Pues tenemos que cuestionar si, lo- lo- eh, si es factible tener mascotas, si son responsables o no, qué tan responsable es una persona eh, para poder tener una mascota, además de analizar la capacidad de adopción y capacidad de poder de tenernos, ¿no? Más que nada porque es un costo extra dentro del costo de vida normal de una familia. Y también tenemos que observar cómo se adaptan y evolucionan todos estos factores y todo el sistema. Por ejemplo, los criadores, ¿no? Los protectores, administradores, porque ellos ajustan su comportamiento de acuerdo a cómo se va comportando el entorno, a los cambios del entorno. Eh, vamos a, estamos viendo ahorita el caso en el que hay bastante reacción respecto a las leyes. No siempre hay una respuesta, especialmente con las normas, pero hemos intentado evaluarlo como sus reacciones, no necesariamente irnos a las leyes. Y este aprendizaje creemos nosotros que es dinámico, ¿no? Para observar una experiencia internacional dentro del tema de las mascotas y hay una secuela de acciones en las que han tenido que incluir esterilización y pasiva de los animales, impuestos elevados para la compra de perros de raza, porque en toda parte del mundo lo que más se vende en cuestión de perros y animales son animales de raza. Entonces se ha tenido que imponer impuestos muy elevados para esta compra, para que se deje de comprar y se deje de vender. Campañas educativas agresivas que tienen que sostener la transformación de la cultura de la mascota es una cultura de tenencia responsable. Y por último, leyes estrictas, ¿no? Que deben tener multas elevadas, por ejemplo, por abandono y maltrato animal. Los actores que hemos podido identificar dentro de este caso están la administración central, en este caso el gobierno de España, que nos va a ayudar con la parte de definiciones del marco normativo, las leyes. Tenemos también las comunidades autónomas, que estas desarrollan la legislación propia y gestionan programas de protección animal. También tenemos los ayuntamientos. Ellos son, son la primera línea de respuesta que gestionan directamente la recogida de los animales, ¿no? Los albergues, las campañas de esterilización. También tenemos las protectoras y las ONGs. Estos ayudan a gestionar los albergues, promueven las adopciones, también realizan campañas de esterilización, además de educación y concientización. También tenemos los ciudadanos, ¿no? Nosotros como propietarios y potenciales propietarios, que somos los que vamos a tomar la decisión de comprar o no comprar, de adoptar, de tener y de abandonar a los perros en este caso. También tenemos la de los criadores formales e informales. Ellos generan una oferta de cachorros. Su actividad está influida directamente por la adquisición de la población de los animales, de las mascotas, en este caso perros. También podríamos observar como actores a los veterinarios. Estos van a ejecutar todas las esterilizaciones y el control de registro de la identificación de los animales. En España podemos ver que ellos tienen un mecanismo de identificación por microchips para que las mascotas perdidas puedan ser encontradas mucho más fácil. Los veterinarios tienen que estar pendientes e involucrados también en esa acción. Y como último actor que hemos podido encontrar nosotros son los medios de comunicación y redes sociales. Estos amplifican tendencias, amplifican modas y
evidencian casos de abandono. Y influyen directamente en la percepción de las personas, percepción de la sociedad, y también influyen en la cultura de la tendencia responsable. Entonces, nosotros hemos analizado estos factores y creemos que conforman un sistema complejo donde podemos analizar el caso con la visión de la dinámica de sistemas. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el análisis del fenómeno. Bueno, para comenzar hemos identificado el primer subsistema, que es el económico comercial. Bueno, en este interactúan variables que, con el propósito de darle una buena calidad de vida a los perros, es la cantidad de dinero que genera esta industria en sí. Por ejemplo, ya sea la veterinaria, la de accesorios, y cuántos alimentos se lleva al año, y todo esto incurre en los gastos que va a hacer el cuidador de la mascota. Cuánto se gasta per cápita entre la población de cuidadores de la mascota, y bueno, si aumenta el costo de vida, entonces disminuyen los índices de bienestar de las personas y emergen comportamientos como la disposición de pasar más tiempo con las mascotas, y en este caso se refleja en disminución o índices de depresión, soledad, o en otros casos pueden optar por el abandono o el ponerlos en adopción. Y en ese caso tienen más tiempo para dedicarlos a acciones utilitarias. El fenómeno del abandono canino se ve influenciado significativamente por los factores económicos, los costos asociados al mantenimiento de las mascotas en sí. El subsistema sociocultural, por ejemplo, en este interviene cuál es el impacto que tiene la publicidad, el tamaño de la familia, la disposición a tener hijos, y estos reflejados en índices, por ejemplo, el de nacimientos entre la población que cuida a los perros. Por otra parte, los aspectos socioculturales también juegan un papel fundamental entre la percepción social que uno tiene sobre la tendencia responsable de las mascotas. Por ejemplo, las tradiciones familiares y los estilos de vida de cada uno. Y todo esto configura las dinámicas del abandono y adopción. En el caso de los principales factores que incluyen este fenómeno, por ejemplo, tenemos los factores económicos, eh, y, por ejemplo, crisis económicas que afectan la capacidad de mantener las mascotas, el incremento de precios de alimentos y consultas veterinarias, situaciones de desempleo o precariedad económica, por ejemplo, y también factores regulatorios y sociales, como por ejemplo nuevas reglamentaciones sobre bienestar animal. Esto aumenta la responsabilidad de la disposición de los propietarios a ser más responsables, aumenta las modas de redes sociales que generan demanda temporal de ciertas razas, por ejemplo, y programas de educación sobre tenencia responsable. Y los factores comunitarios también se tiene un balance sobre la disposición emocional entre el cuidador y su mascota, y conflictos en su entorno con sus vecinos, y la cultura del regalo que genera adquisiciones de mascotas y genera un mercado también de cada raza de las mascotas, que un cuidador, por ejemplo, que alguien regala a otro una mascota, ¿no? Evolución temporal, por ejemplo, tenemos la información gráfica que muestra una evolución que no es lineal entre la cantidad de perros en los albergues. Se observa, por ejemplo, patrones donde la población experimenta crecimientos y otra vez vuelve a aumentar. Y, o sea, no es un fenómeno que tenga un aumento o una disminución constante. Siempre está variando constantemente. Bueno, esta dinámica sugiere la influencia de diversos factores estacionales, como por ejemplo las estaciones del tiempo, por ejemplo, verano, o situaciones económicas o políticas que afecten a los cuidadores. Bueno, la relación entre las variables, por ejemplo, entre los perros abandonados, adoptados y los recuperados, eh, esto revela que existen desequilibrios entre las tasas de abandono y de adopción, la variabilidad de cómo estos programas de recuperación y tienen impacto en cómo se reinsertan estos perros, estas mascotas en las familias. Estos no son uniformes, por cierto, algunos por lo general se adoptan
poblaciones que son de menor edad y las que son de mayor edad tienden a sacrificarse. En otros casos, las necesidades de las políticas que genere el gobierno también se abordan alrededor de este ciclo. La población general identificada, por ejemplo, se tiene datos de la población de perros, por ejemplo, que los perros, por ejemplo, identificados. Con mi compañero mencionó que en España se suele ponerles unos chips para identificarlos y con estos también es una herramienta para medir mejor el fenómeno, ¿no? Se calculan de esta manera mejor las tasas de abandono y se tiene un mayor control de la magnitud del fenómeno y dimensionar en sí cómo son la infraestructura de los refugios. Bueno, el perfil demográfico de los ingresos de los perros a los refugios sugiere que, como le había comentado, la mayoría de los perros en edad adulta suelen, suelen no adoptarse y la mayoría de los que se adoptan son cachorros y algunos casos esto impacta en la disposición de los cuidadores, de los futuros cuidadores a adoptar o reinsertar a la población, a las familias, a estas mascotas que han sido abandonadas. Bueno, entre las principales causas de abandono, por ejemplo, esto se realizó en diversas encuestas. Las principales son las camadas no deseadas, por ejemplo, los perros se aparean, esto obviamente por no haberlos esterilizado a tiempo, y generan camadas de animales que al final uno sabe cómo deshacerse y termina abandonándolos o en ciertos casos poniéndolos en adopción. La pérdida de interés por los animales también, el cambio de domicilio o traslado, cuando uno suele moverse de un sitio a otro, prefiere dejar de laminar con un familiar o simplemente abandonarlo en un refugio. El problema es de comportamiento del animal. Bueno, a veces algunos perros no tienen un comportamiento normal y los cuidadores optan por dejarlos en los refugios. Ingresos hospitalarios o defunciones en el caso de las muertes, eso es natural. La falta de tiempo y espacio, las alergias o enfermedades que surgen de los animales, el nacimiento de un hijo, por ejemplo, que incurre en un gasto superior al de las mascotas y obliga, en algunos casos, a los cuidadores a elegir entre uno u otro. Los divorcios también, que por lo general algunas familias adoptan mascotas y se ven en la necesidad de dejarle un perro o con uno o con otro. Y las pérdidas de los empleos también, como habíamos mencionado antes, según la disposición económica del cuidador, esto se refleja en el cuidado que éste le da. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos una tipología del comportamiento del fenómeno que es exponencial negativo, como eh, la población, la densidad de población de mascotas disminuye conforme la proporción de población que es tratada con eutanasia se trata en el tiempo, o si no, la tasa de rapidez de esterilización a la población femenina de mascotas. Esto también se describe con ecuaciones, por ejemplo, H, por ejemplo, aquí es la tasa de abandono de los canes. Cuando la tasa de abandono es muy alta, por ejemplo, también sigue manteniéndose, no se, esa población de perros no se reinserta a las familias y se mantiene la población en índices altos. Y en casos, por ejemplo, extremos donde la tasa de abandono son ceros, estas tienden a disminuir a cero también. Ecuaciones, por ejemplo, que explican estos comportamientos de las poblaciones, por ejemplo, la eutanasia, que nos habla de que una variación de la población, de la densidad de población, depende de la población en sí y cómo cómo varía porcentualmente esta con respecto a al espacio en el que se desenvuelve, que es la constante K, menos una constante de
la proporción que se remueve por eutanasia, que es el épsilon, y la población total. Y la esterilización también, que tiene un comportamiento parecido. La parte QDT, por ejemplo, es la proporción de hembras esterilizadas, que es la proporción eh, entre hembras y el total de las poblaciones por una constante que habla de la proporción de las hembras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Fíjense, igual hay digamos, circunstancias de tratar de explicar factores que tienen que ver con, digamos, que tienen que ver directamente en la relación individual, personal, quizá familiar, con el tema de las mascotas y su crianza. Pero eso no me interesa, no interesa eso para la dinámica del sistema. Vuelvo a repetir. Sino lo que interesa es el fenómeno global, el fenómeno social. Y entonces, como la vez pasada se comentó, el volumen de mascotas, dependiendo del tipo de mascotas, tienen tipos de consumo de alimentos, por ejemplo. Esos factores tienen que ver posiblemente con condiciones de vida de la población mascotil. Va a depender del caso que ustedes vean, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a ver? Perros. Pero perros son distintos, pues un Doberman es distinto, sí o no, que un pastor alemán, que un pequinés, o son iguales, todos se crían igual, tienen un efecto social igual, enfermedades iguales, ciclos de vida igual. No, tienen que verlo en forma global, pero para eso seleccionan algo que puede ser estudiado de una manera uniforme, digamos, como colectividad, como algo agregado. Y cuando un fenómeno se explica con una fórmula, su comportamiento, ya no es dinámica de sistemas. Se llama modelo correlacionado. Se usa una correlación. En la OIC, una correspondencia matemática determinística al comportamiento de un fenómeno. Ya no hay dinámico. Normalmente un fenómeno dinámico tiene variaciones en el tiempo, porque ha sucedido en el tiempo una serie de cambios y modificaciones que hace que a veces, pues, normalmente una especie oscila entre su extinción a su sobrepoblación. Normalmente sucede eso. ¿Ya? Hay algo que empuja a que se sobrepoble el espacio vital de una especie, pero algo lo va a contener, porque en virtud de ese crecimiento también se desarrollan condiciones adversas a la sobrevivencia de la especie, ¿no? Y entonces lo contrarresta. Y esa caída poblacional va a generar a un momento determinado un efecto más bien de nueva reproducción, regeneración. Si no se extingue, vuelve a crecer la especie, ¿no? Los peces, por temperatura y circunstancias, de pronto hay una abundancia, y esa abundancia atrae sus depredadores. Los depredadores crecen en número, en agresividad, crecen en fin. Pero como se van a comer las presas, va a escasear el alimento, va a cambiar las condiciones y sucede que la especie, ¿no? Los depredadores se van a reducir. Si se reducen los depredados, tiene mejor oportunidad para crecer. Esa combinación y efecto
de condiciones de vida para el desarrollo de la especie. Ya, pero acá no estamos hablando solo del tema poblacional, del efecto que debe tener o puede tener la crianza de cierto tipo de mascotas. También está asociado hoy en día a servicios en general. Yo tengo, mi yerno es deportista, ¿ya? Pero su hermano es veterinario. Que tiene su veterinaria en San Martín de Porras. En la calle La Libertad tiene su veterinario. Antes era un servicio bastante modesto. Trasladaba la mascota a una bicicleta con sus, no una bicicleta, como un triciclo era. Pero ella tiene su camioneta. El negocio de crianza y cuidado de mascotas, ¿no?, ha crecido bárbaramente para cierto tipo de mascotas. Entonces, hay que estudiar alguna de ellas, ¿ya? Pero estudiar los factores que tienen que ver o están relacionados a eso, al comportamiento de la población. Un momentito. Disculpe. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. Estudiar un fenómeno dinámico. No las condiciones particulares, ¿no? Ustedes dicen por condiciones, no sé, emotivos, emocionales de la gente, pero eso no interesa. Nos interesa aquello que se ve de manera global, como fenómeno general. Ahora, ¿en qué lugar, en qué espacio? Porque dependiendo también, ¿no?, si es toda España, bien curioso, ¿no? En el Perú, por ejemplo, difícilmente se puede juntar el estudio de la crianza, el cuidado, la alimentación, el consumo, etcétera, el efecto social de un tipo de mascota a nivel nacional, porque cada lugar tiene su preponderancia, ¿no? En fin, y además formas culturalmente hablando distintas de abordaje al tema de cuidar las mascotas. Un tema que yo acabo de tener un problema con un vecino, es que pasa con su mascota y yo estoy llegando a la casa y estoy viendo que está su mascota excretando cerca de la puerta de mi casa. Entonces me acerco y le digo, oiga, recoja, porque se iba, pues, ¿no? ¿Qué, usted vive por acá? Me dice, estoy bien fresco. Diga, independientemente que yo viva o no por acá, es, digamos, de ley que se recoja las excretas, la excreta de su mascota. Yo ya regreso, y se fue. Así, prepotente, pero malcriado. Y no ha regresado. Pues ya lo tengo ya, digamos, identificado, y ahora con mi cámara la próxima vez lo voy a grabar para denunciarlo, para que le apliquen la multa que esté establecido en el Perú.
porque Perú hay multa porque para los dueños de mascotas que no recogen las excretas. Ustedes saben eso, ¿no? Ya, pero bueno, ¿cuánta excreta se hace? ¿Se ha estudiado alguna vez cuánto implica el tema? ¿Qué efectos tiene el crecimiento poblacional de perros que, digamos, orinan y dejan sus heces, los dueños, ¿no? Son los dueños los que dejan las heces. ¿Qué efectos puede tener? Yo he cambiado de árbol, de mi árbol, siempre me ha gustado tener a la puerta de mi casa una ponciana. Pero la que tengo ahorita es la cuarta ponciana. Y ahora esta está durando más porque he puesto alrededor de la zona donde está la ponciana, fuera de ese círculo donde se planta, lo que he puesto es espinos, o sea, espinos especiales. Entonces, si la mascota trata de entrar para hacer la pichi en el árbol, se hinca, ¿no? Ya varias mascotas han sufrido el hincón. Yo puedo ser denunciado por hacer eso, ¿ya? Pero si el dueño se da cuenta, no deja que entre la mascota. Ahora también la municipalidad, yo he pedido a la municipalidad y me ha puesto una planta que no es espino propiamente, pero sí tiene ramas, ¿cómo se dice? Que fastidian si la mascota trata de entrar, ¿no? Entonces, a proteger mi ponciana. Pero hay un efecto, digamos, en el medio ambiente por efecto del crecimiento de mascotas. Es toda una materia. Antes en el Perú, yo comenté la vez pasada, se menospreciaba ese perro andino, ¿no? El llamado perro andino. Se menospreciaba. Ahora ya no, ya la gente, yo tengo una vecina que tiene su perrito, de su segundo perro, el otro fallecido, y se ha comprado otro perro así, de la misma raza, de la raza peruana. Y ella, que viene de provincia, sabe que esos perros se utilizan para la salud. O sea, cuando estás mal, se supone que el perro lo echas en tu encima y produce un calor especial. Y calienta el cuerpo y según la creencia, produce salud. Eso es lo que hace mi vecina. Ahora, yo le dije la vez pasada, al anterior le dije, pero no le ponga ropa. ¿Por qué le pone ropa? Es que como es calato, ¿no? Como no tiene pelaje, ella me dice, yo lo protejo. Pero está mal, pues, ¿no? ¿Sí o no? Porque justamente el animal, su sistema biológico está justamente condicionado a eso. Y si se lo alteras, le vas a alterar su desarrollo biológico. Se murió enfermo el animalito. Ahora este nuevo que tiene, que es más pequeño, ya yo veo que lo saca a pasear calato. Claro, le da la idea de que sufre frío, ¿no? Pero justamente es la propiedad de estos animales que esté caliente. ¿Cuántos lugares deben tener este tipo de animales, ¿no? Aquí está relacionado. Yo con el hermano de mi yerno, alguna vez estuve escuchando cuando conversaban de que dependiendo el tipo de perro, la alimentación debería ser distinta. Debería ser distinta. Hay perros que comen camote, casi exclusivamente camote. Qué raro, ¿no? Pero es lo que los conserva.
Si no le dan un contenido de camote o un equivalente con esas características, los perros no le va bien. Entonces, como que se asocia también el tema de la comercialización de ciertos tipos de productos por este tipo de animal, ¿no? Bueno, en fin, el asunto es, si se trata de mascotas, escoger un ámbito determinado, con aquellos aspectos, aquellas variables que estén asociadas a ese fenómeno del desarrollo, de la crianza de las mascotas, ¿ya? Y presentarlo así de manera general, global. Bien, ese es mi comentario. Si desean, pregúntenme o comenten. Todo claro, ingeniero, vamos a hacer las correcciones. Ya, estimado Yamar, a ver, es un segundito. ¿Qué pasó acá? Ya. Bien. Hay tiempo, si desea, porque la idea era, o sea, 2 grupos hoy día y 2 grupos el día de mañana, ¿no? Pero si no sé si está, a ver, porque el otro grupo es el alumno Abanto y el alumno Vázquez. Entonces, Abanto está y también está, no está Vázquez, no lo veo. No sé si Gonzalo desea explicar o lo dejamos para mañana, Gonzalo. Opinaría que para mañana mejor. Ya está bien. Y si acaso hay que hacer, debido a que has escuchado los comentarios que he hecho, algún cambio, hazlo. Hazlo. Si quieres añadir, o en fin, enriquecer, lo que fuere, se puede hacer hasta mañana. Está bien, profesor. Muy bien, voy a aprovechar entonces el tiempo para explicar algo más sobre el tema del diagrama causal, ¿correcto? A ver, un momentito. Bien. Muy importante en las consideraciones que debemos tener para la dinámica de sistemas, ciertos aspectos, ¿no? Ciertos conceptos generales. Me toca a mí, digamos, no porque el curso requiere una condición de conocimiento y dominio teórico, temático, sino para darle marco general
a la manera como entender la dinámica de sistemas, dado que la dinámica de sistemas, como ya hemos dicho, resulta ser la materia más característica, más representativa del quehacer de la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas es una interdisciplina, por lo tanto la dinámica de sistemas es también una disciplina. Alguno de ustedes dijo, esta metodología, ¿no? La metodología dinámica, no es una metodología la dinámica del sistema. Puñales, perdón, un segundito. Un momentito. Bien, entonces decíamos que estas son consideraciones que debemos tener en cuenta en virtud de tener un marco de comprensión, de entendimiento de lo que es esta interdisciplina. Entonces, vamos desde el punto de vista del marco general. Entonces, la dinámica de sistemas se basa, se desarrolla en un concepto general de los sistemas, ¿no? Y ese concepto general de sistemas es fundamental, es una premisa de la teoría de sistemas, es que un sistema existe como parte de otro sistema. O en general los sistemas son parte de algún sistema mayor. Además, un sistema está compuesto por otros sistemas. Esto es muy importante no olvidarse, ¿ya? En este caso, un sistema que está compuesto por varios componentes y cada componente es a la vez un subsistema, yo lo puedo identificar, así como el sistema mismo, yo lo puedo identificar por un aspecto característico. Y ese aspecto característico es el componente del sistema mayor, ese aspecto característico. Entonces, decimos que los sistemas, en materia de entendimiento de los sistemas dinámicos, siempre son parte de otro. Y cada componente de un sistema es en realidad una característica. Es un componente característico que va a tener una condición que va a generar todo un comportamiento a lo largo del tiempo en virtud de interacciones dinámicas, e interacciones que se están dando porque se están cambiando, a veces en un sentido, a veces en otro sentido, en forma directa o indirecta, estos que producen una condición variada a lo largo del tiempo en el sistema. Cuando hablamos entonces de un sistema dinámico, hablamos de una representación de la realidad. Es una representación, es decir, es una simplificación de la realidad en la que yo estoy identificando ciertos componentes que pueden ser medidos. Yo estoy indicando esos componentes que están indicándonos o mostrándonos las características de ese sistema, ¿no? Entonces cojo algunas de esas características. Como es un sistema abstracto, el modelo es un sistema abstracto, yo lo que estoy haciendo es identificando aquello que me parece relevante para el propósito de mi estudio. Normalmente en un sistema dinámico hay características múltiples. Hay una gran variedad de características. Y a mí me interesa siempre
pecar por exceso para poder tener una explicación mucho más exhaustiva de lo que el sistema es y lo que sucede en el sistema. Entonces, decimos que el sistema es un modelo, en la dinámica del sistema, el modelo es un sistema abstracto de conjunto de características, y este conjunto de características están relacionadas. Esa relación es una relación que está bajo la condición de efecto causal, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la dinámica de sistemas, hablamos de un sistema abstracto cuyas relaciones son relaciones causales, pero esa relación causal tiene una razón, una lógica, está dado bajo una condición establecida, debidamente constatada, y que los especialistas, los expertos pueden claramente darnos cuenta de cómo es esa relación, qué causa qué genera un efecto sobre otro. El comportamiento dinámico de un sistema está determinado por la manera como estas relaciones se están dando, cómo se produce la vinculación entre los componentes característicos de estos sistemas, al cual le llamamos estructura relacional o su estructura causal. Y es lo más importante, debe, digamos, para efectos de reproducir la realidad que queremos modelar, es la que está, digamos, en el centro de la explicación de la evolución del comportamiento del fenómeno que estudiamos. Por lo tanto, la estructura relacional de cómo se relaciona tiene una importancia, la mayor centralidad, digamos, en la explicación del funcionamiento del fenómeno dinámico, ¿no? No es, digamos, no tiene mayor importancia, tiene una importancia relativa la naturaleza de los componentes. Mayor importancia es cómo estos componentes se relacionan. Y interesa, en ese sentido, en esa interacción y esa relación, el comportamiento general, total, completo. Y yo puedo de ese comportamiento total identificar ciertas variables que me resultan para mí relevantes, importantes, digamos, me da cuenta de algo que a mí me interesa, tiene significancia para lo que yo quiero estudiar. Y una vez que yo formulo el modelo, o sea, habiendo identificado la mayor cantidad de variables y habiendo establecido una estructura relacional que permite reproducir el comportamiento, este es un comportamiento que se da en el modelo que está mostrando de una manera aceptable el comportamiento del fenómeno real, ¿no? Por lo tanto, yo debo tener información de cómo es el comportamiento real y tratar de reproducirlo en virtud de la buena selección de las variables que van a intervenir y de la manera como estas variables se relacionan. En la dinámica de sistemas hablamos del modelado dinámico considerando dos aspectos. Las variables, o sea, hay solamente dos aspectos. Variables y relaciones. Son dos aspectos. O sea, yo tengo que tener claro cuáles son las variables que intervienen, que están vinculadas, que están explicando el fenómeno y cómo éstas se relacionan. Esos son dos aspectos elementales. En cuanto a variables, yo puedo decir que hay variables endógenas, que son las variables que claramente identificadas como las que intervienen y de ellas se desprenden las características fenomenológicas de aquello que yo estudio, aquel comportamiento que yo quiero estudiar. Esas variables las están determinadas debido a sus interacciones.
Las exógenas son variables que están fuera y que son variables que podrían proveer a las variables endógenas alguna información, algún efecto circunstancial. Pero estas no debe generar un efecto determinante, solamente una condición determinada. Se trata de evitar, cuando se hace dinámica de sistemas, de contar o tener variables exógenas. Hay que tratar de evitarlas. ¿Ya? Todo el comportamiento debe estar explicado por la relación que hay entre las variables endógenas. Y hay ciertas variables que, si bien sabemos que tienen que ver con el fenómeno, que los especialistas, los que han estudiado, lo refieren, es decir, son parte, digamos, constitutivo de la explicación de un fenómeno determinado, a veces no podemos incluirla, no sabemos cómo incluirla. O su efecto no es un efecto que cuantitativamente, mediblemente, pueda estar, digamos, bien establecida y bien consignada. Entonces yo digo, sí, tiene que ver esto tiene que ver con lo que sucede en este fenómeno, digamos, pero no sé cómo colocarlo dentro de una variable. Sé que, por ejemplo, el desarrollo, las condiciones de crecimiento en la crianza de animales o de mascotas en los hogares tiene que ver con los espacios físicos de las personas que tienen mascotas, ¿no? Distinto que tener casa, tener un campo, tener un departamento o un cuarto, ¿no? Pero no tengo cómo cuantificar la proporción que hay de mascotas respecto a estas condiciones. Por lo tanto, no puedo incluir, digamos, alguna variable que muestre esta característica de las mejores o peores condiciones y de la cantidad de mascotas que están en esta y en esta otra condición. Por lo tanto, no la voy a incluir. Esta variable no lo voy a incluir. Y esto es muy importante en los estudios que se hace para cualquier tipo de modelado, especialmente en la dinámica de sistemas, para tener claro que sí se sabe y se va a poder utilizar como razonamiento para una conclusión de vida, pero que no está metido dentro del modelo. Las relaciones es la sucesión de influencias, ¿no? Influye generando un cambio a esta otra. Si esta aumenta, si esta aumenta, esta otra se reduce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de las relaciones es tener una correlación, una correspondencia en secuencia de cómo se da la sucesión causa-efecto, ¿no? Acá hay un ejemplo con eso acá del sistema económico. Se dice que en una economía hay inversión extranjera y también genera un efecto importante en la economía el nivel de precios. Entonces, el tema es la inversión extranjera. ¿Es un factor exógeno o endógeno? Y eso hay que tener mucho cuidado en entender que de qué se trata, a qué le llamo exógeno y a qué le llamo endógeno. La inversión extranjera es un factor que depende de las condiciones productivas y de oportunidades comerciales o de rentabilidad que puede dar determinado producto, determinado sector. A mayores condiciones y oportunidades comerciales, hay mayor inversión, ¿correcto? Eso lo genera. Pero la inversión va a generar mayor capacidad productiva. A mayor inversión extranjera, mayor capacidad productiva.
Es decir, genera un efecto sobre mi capacidad productiva. Mi, digamos, oportunidad comercial genera un efecto sobre la inversión extranjera y la inversión extranjera sobre mis capacidades productivas. Es decir, forma parte del sistema económico, forma parte del sistema económico. Por lo tanto, no es exógena, es endógena, porque forma parte del sistema, está dentro del sistema, a pesar que sea extranjera, no es exógena, es endógena. Si yo ciertas condiciones productivas tienen que ver, por ejemplo, con los minerales, el precio del oro, el precio del cobre, se genera por efecto compra-venta, oferta y demanda de nuestra economía. No, esta se establece a nivel mundial, básicamente en la bolsa de valores. No se determina en la dinámica de nuestra economía, sino con factores que están al margen de nuestra economía, sino que están muy por encima de ella a nivel mundial. Oferta y demanda de acciones. Por lo tanto, no es una variable endógena, es una variable exógena. Otro aspecto importante que yo he añadido son dos elementos fundamentales, y es el dominio que uno tiene sobre el fenómeno en sí, en la que nos permite ese dominio, ese conocimiento, saber qué cosa participa, cuáles son factores participantes y cómo se dan los ciclos de influencia en ese fenómeno, ¿no? Y muy importante, tratando de que en esas variables que participan se dé la explicación completa del fenómeno, ¿ya? Y hay que evitar, teniendo ese conocimiento, esto nos permite evitar utilizar variables exógenas y considerar relaciones que no son las correctas, relaciones que son arbitrarias. Por eso, el dominio temático es un factor muy, muy importante. Bien, hasta ahí, en aspecto, digamos, más bien conceptual de los aspectos de la dinámica de sistemas, que vamos a continuar el día de mañana y de la siguiente sesión. ¿Hay preguntas? Bien, chicos, nos encontramos entonces el día de mañana. Muchas gracias. Nos estamos viendo.